Feliz martes, es un placer estar aquí compartiendo And con todos I'm happy ustedes to be able to be given the opportunity to spend time with you learning. y también estoy feliz de tener la oportunidad de pasar tiempo con ustedes. And so I hope this week may be a learning experience for all of us involved. Espero que esta sea una semana de ricas experiencias con todos. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Dear God, we gather Dios, before you nos reunimos aquí delante de ti in your name, en tu nombre, anticipating that you are here with us in our an- presence. creyendo de que estás aquí en nuestro medio con tu presencia. The last year has flown by, El año ya pasó volando, but you have been laboring with us each step of the way. pero has estado allí colaborándonos en And so I cada paso. pray that over the course of the next hour, Y por eso oro para que durante la próxima hora that work may prove fruitful esa obra traiga frutos and I and everyone else may be blessed. y que tanto yo como todas las demás I thank you and personas praise your name. sean igualmente bendecidas. Oro y In alabo tu Jesus' name I nombre. pray. Amen. Oro esto entonces en el nombre de Jesús. Amén. Aryan spent an hour and a bit this morning Arjan se llevó una hora y un poco más going esta through various mañana topics, pasando por varios temas and so I have the honor y por lo tanto yo he of tenido el repeating what he honor said. de repetir lo que dijo And so I hope y por lo that when I tanto look up, espero que cuando I don't see venga, people falling asleep. cuando venga y vea, no vea personas que están cabeceándose. But I guess, as Aryan expressed, Pero supongo que tal como expresó Arjan, for I'll say a year and a half now, por más o menos un año y the medio, movement has been grappling with the idea of being in the Sunday law. el movimiento ha estado lidiando con toda esta idea de ella encontrarse en medio de la ley And dominical in that time, y en ese tiempo various speakers have stood up with a perspective muchos oradores, oradoras han estado of what dando su each has perspectiva deemed important for them de qué es lo que ha sido importante para ellos to highlight with regards to the Sunday law. señalar en todo lo que tiene que ver con el tema de la ley dominical. And so in November last year, Vi en noviembre del año pasado. I was one of them that shared my perspectives publicly. Yo fui una de estas personas que compartió su perspectiva el año pasado de forma pública And various things have been taught by myself and others since then. y varias cosas han sido compartidas tanto por mí como por otras personas desde aquel momento. As you would expect, in that time, Tal como se esperaría para aquel momento, para aquel my entonces, understanding of the topics that I've been grappling with has grown. mi visión de las cosas y mi comprensión sobre todos estos temas ha estado desarrollándose desde ese entonces. And the way I've understood things has shifted. Y la forma en cómo yo he comprendido las cosas ha cambiado un Some poco. things I've understood better, Algunas cosas las he estado and comenzando a some things entender worse. mejor y algunas otras capaz no tanto, Um, but the core of my studies, at least, has remained the same. pero por lo menos el núcleo principal de lo que son mis And estudios so, se ha mantenido siendo as igual. expressed by Elder Parminder, Y tal como lo expresó el anciano Parminder, when looking at my studies or my peers' studies, cuando veo mis estudios o el estudio de mis there pares, was a common thread that joined them all together. había un hilo en común que básicamente And lo I guess unía that's the todo. purpose of this week.
Y yo supongo que eso It's to sería understand why. Where did that el, common thread come from? el propósito de los estudios de esta semana y es entender el porqué, de dónde surgió Because ese it's a hilo, fundamental change porque ha habido un cambio with how we fundamental understand the end of the world. sobre cómo entendemos el fin del mundo. Growing up in Adventism, Creciendo en el adventismo, my prophetic understanding of the end of the world mi comprensión profética del fin del mundo was shaped and molded around a law about Sunday. fue moldeada y también, sí, fue And that moldeada marker and the period that followed en función de que la ley dominical es una ley y ese was punto the en climax adelante, of the great controversy. y desde ese punto en adelante, básicamente eso fue el clímax de la Where gran the controversia battleground between, we'll say, two rulers took place. hasta el momento de hoy, donde vemos el clímax de la gran controversia, dos So regentes, when dos each of us look gobernantes through Ellen White's luchando uno con el writings, otro. Y bueno, vemos hacia los estudios de Ellen White you'd notice that she frames the great controversy in a very specific way. y vemos hacia el conflicto de los siglos y vemos de que ella enmarca As students of prophecy, la ley dominical we cuando, have to be sure that we're reading between the lines when we go to her passages. y como somos estudiantes de la profecía bíblica, tenemos que leer Because, entre as is the líneas, case with every human prophet, tenemos que leer entre líneas todos los escritos de Ellen White, así she has como her own biases. tal cual como el resto de profetas, ya que ella misma And it's está our sujeta a duty sus propios prejuicios y to es ensure nuestro that we're deber not just replicating her biases. asegurarnos de que no estemos replicando sus prejuicios, But if you read between the lines, pero si en cambio tú lees entre I think you can líneas, get a good sense of what the great controversy is about. yo creo que entonces vas a tener una mejor comprensión de qué se trata la gran controversia. But it takes understanding William Miller's rules thoroughly to do that. Pero para poderlo llegar a hacer necesitas comprender muy bien las reglas de William Miller. Often we talk about methodology as being a science and an art. A menudo nosotros hablamos de la metodología como siendo una ciencia y The un science arte. bit will express it as something that will constrain you. La ciencia, tal cual como tú la But I think entenderías, people sería may algo que te misunderstand the constriñe. art bit. Pero bueno, también puede ser que la gente esté perdiendo la noción de lo As que being a significa la free parte del license to do arte what you want. y lo está malinterpretando como una especie de licencia para hacer lo que tú The art quieras. bit has to be constrained by the science. Sin embargo, hay que resaltar de que la parte del arte tiene que estar And so constreñida as o we go sujeta a through la parte de today's la study, ciencia. Y así también, a medida de que vamos a ir avanzando en el I hope to estudio de touch on hoy, some of the constraints that we have to abide by. yo espero de que podamos estar convencidos de las cosas de las cuales tiene que estar constreñida ese arte. And so when we look at Ellen White's writings, Y a medida que vayamos viendo hacia los escritos de Ellen White, we can look at her writings and see if she's abiding by those rules herself. tenemos que ver de que ella misma se esté apegando a esas normas, a esas reglas, Ellen ella White paints a misma. very simple picture of the great controversy, Ellen White toma una fotografía muy simple de lo que es la gran controversia. she'll phrase it as about the law of God. Ella simplemente va a hacer énfasis en lo que es la ley de Dios. And we know that we can't take that children's story Y nosotros sabemos de que no podemos tomar esa historia de niñez as being the entire story, como la historia completa, because we know that the law of God existed long before Lucifer rebelled. porque sabemos de que la ley de Dios existía desde hace mucho antes de Lucifer. Lucifer was all okay playing by the rules, Lucifer en un principio estaba todo bien jugando o manejándose en función de las so there must be reglas, something more to it. así que sabemos de que And tiene que so haber I'll algo paint my más own allá. children's story. Entonces, yo voy a contar mi propia historia Of Lucifer going, abiding by the rules, living in heaven,
de Lucifer viviendo todo bien en el cielo, siguiendo las until one day normas, God decides to unveil a CEO that's been working in the background. hasta que básicamente Dios decidió entrometerse en lugar de ser simplemente el Chief Executive Officer And so Lucifer looks em, at his en CV, el trasfondo. Eh, Lucifer looks at entonces Jesus' CV, ve su propio currículum, ve el and he currículum thinks de that he's more Jesús qualified for the job. y Lucifer dice, Mira, ve, yo tengo una mejor hoja de vida, yo And estoy so mejor now there's calificado para ese tension between trabajo. what Lucifer thinks and Entonces, the system that he's working in. entonces luego ocurre esta tensión entre lo que Lucifer cree y el sistema. What's interesting as you trace through that story that Ellen White paints Lo que es interesante a medida de que tú vas avanzando en esa historia, tal como Ellen is White the fact that God was okay with the feelings that Lucifer had. lo refleja, es de que Dios está bien en un principio con los sentimientos que está presentando Lucifer. When I say okay, I mean God wouldn't take action. Y cuando yo digo que está bien, es que Dios no va a tomar acción. They know that Lucifer has these thoughts in his mind, Él sabía de que Lucifer tenía estos pensamientos en su but corazón, now it reaches a boiling point pero ahora esos pensamientos llegan a un and punto it álgido spills over y entonces into a comienza, point where Lucifer decides, I want to work with outside the system. y entonces ya comienza a llegar a un punto en el que el mismo Lucifer comienza a pensar To en que, set up bueno, their own kingdom, their own government. voy a tener que jugar por fuera del sistema y crear mi propio sistema de gobierno, mi And propio that's where God gobierno. decides this can't work anymore. Y entonces es cuando Dios ya decide, You hey, need to mira, leave. yo no puedo trabajar así, ya te And so the tienes que great ir. controversy Y entonces la gran becomes this controversia story about rival kingdoms. ya se torna en esta historia de reinos rivales. And it shifts from heaven, Y ocurre este cambio del and cielo that's all going to play out here on earth. y ya después comienza a Which desarrollarse is todo why aquí en the la books of tierra. Daniel and Revelation Y es así entonces como los libros de Daniel y become Apocalipsis so important with regards to how we understand the end of the world. se vuelven tan importantes en cómo nosotros llegamos a entender el fin del mundo. Both of them look at the great controversy Ambos ven hacia la gran controversia in a way that none of the other books in the Bible do, de una forma en la que ningún otro libro de la Biblia lo because hace, it looks at it from a root cause. porque va hacia la causa raíz. If you're going to try to understand any problem, Si tú quieres llegar a comprender cualquier problema, what you want to do is a root cause analysis, lo que tú necesitas hacer es un análisis de causa raíz, which, which is what the books of Daniel and Revelation do, lo cual es lo que los libros de Daniel y because they Apocalipsis deal with this hacen, idea of governments and the rise and fall of kingdoms. porque lidian con esta idea de gobiernos y el surgimiento y caída de las naciones. So in Ellen White's mind, Entonces, en la mente you de have to Ellen put White, yourself in her mind, in her context, tú tienes que ponerte a ti misma, a ti mismo, en la to mente de try Ellen to White, figure en out su why propio she would frame contexto, the great controversy about a law about Sunday. y tratar de entender por qué razón ella coloca la ley dominical en un contexto en el que ella But habla she's de going una to look ley sobre el she's domingo. going to look at this rise and fall of kingdoms, Ella va y va a ver este surgimiento y caída de las and naciones because of her biases, y debido a sus sesgos, she's going to use a law about Sunday ella va a utilizar una ley sobre el domingo as the marker or transition point como el marcador o el punto de as you go transición from one kingdom to another. a medida de que avanzas de un reino a otro. How that last kingdom of Bible prophecy ¿Cómo es de que ese último reino de la profecía comes to power. bíblica llega al So in poder? her mind, Así the que en su mente, identification or the means to do that
lo que ella identifica como siendo los medios para is by lograrlo passing a law about Sunday. es pasando una ley que esté relacionada con el So domingo. that's Ellen White's perspective. Así que esa es la perspectiva de Ellen We White. believe that we're prophets at the end of the world, Nosotros creemos de que somos profetas en el fin del mundo and what that means is that we have all the light of past ages, y lo que nosotros queremos decir con eso es que tenemos and la we can luz learn from their mistakes as well. de todas las eras anteriores y que por lo tanto podemos So if entender we want to be safe, el hoy según su propio contexto. Entonces queremos tener la seguridad, sure that we understand prophecy correctly, queremos estar seguros de we entender la have to profecía de forma correcta put aside Ellen White y por lo tanto tenemos que poner a un lado and a try to Ellen figure White out things for ourselves y tratar de entender las cosas ya por nuestra propia in cuenta. the science world. En este mundo lleno de I'm ciencia, sure there's some scientists amongst us estoy seguro de que hay algún científico o científica en nuestro who would be medio able to describe what I'm about to describe a bit better. que capaz está mejor calificado para describir lo que yo estoy a punto de describir mejor que yo They would explain how they come to a conclusion about a subject. y les explicaría cómo es de que tú llegas a la conclusión sobre un tema. If a good scientist has an idea about something Si un científico tiene una buena idea sobre algún that tema, they're going to prove a conclusion that they have, ellos van a intentar aprobar la they know they conclusión a have la to que han build it on llegado top of other things. y saben de que tienen que construir esa conclusión sobre otras cosas. So to be safe, Y para asegurarse, they seek to understand that topic from first principles. ellos buscan establecer ese tema bajo ciertos principios fundamentales, Because they don't assume anything. porque no van a asumir nada. Because as soon as you assume that something is true, Porque una vez que tú asumes que una cosa es cierta, you set yourself up for failure. ya básicamente estableciste tu camino para el fracaso. To ensure that we don't make mistakes, Y para asegurarnos de que no estamos we cometiendo can't errores, look at a prophet no podemos ir y ver a un that profeta is interpreting something que está interpretando algo and use their interpretation with the assumption that it's true. y van a estar interpretando algo con la asunción o la suposición de que So están we diciendo need la to go to verdad. first principles, Y por lo tanto, entonces tenemos que acudir which a los means to fundamentos, understand an issue from its core que quiere decir entender un tema desde su núcleo principal, from its foundations, desde sus fundamentos, and then you can start building your understanding on top of that y entonces es que ya tú vas a ir so comenzando that you're not making any estableciéndote assumptions along the way. sobre ese fundamento. ¿Para qué? Para no ir suponiendo cosas en el camino. Which is my hope that each of the teachers would do this week. Y por lo tanto es lo que yo espero que cada profesor, profesora haga durante la Including semana, myself. incluyéndome a mí So if mismo. there's any point where there's an assumption I make, Así que si en algún punto yo llego a hacer una I hope you suposición, call me out espero que me llamen la atención, after the meeting. obviamente después de la reunión. So the place that I wanted to start, Entonces el lugar en el cual yo quiero because comenzar, I've already assumed porque ya asumí that Daniel and Revelation are going to guide us to understand the end of the world, es de que tanto Daniel como Apocalipsis nos van a guiar a la historia del fin del mundo is the book of Revelation, chapter 17 specifically. estaríamos viendo Apocalipsis 17 específicamente. In my mind, it's one of, if not the most important chapters En mi mente, Apocalipsis 17 es uno, si no es que es el más importante de los capítulos, to understand the Sunday law, a fin de poder entender la ley to understand the dominical, great controversy. a fin de poder entender la gran The controversia. reason I say that La razón por la que yo is digo because esto if you compare it to all the other chapters and books that talk about the rise and fall of kingdoms, es porque si tú llegas a entender
todos los demás capítulos y entender el concepto del surgimiento y caída de las naciones, It's the only place where you get this thing es el único lugar donde tú tienes esto and break it up into various parts. y lo divides en varias partes, Where you can understand those things in isolation. donde tú puedes llegar a comprender todas estas cosas de forma aislada, Where you can look at them in detail donde las puedes ver de forma detallada and then go on and make your applications thereafter. y entonces hacer tu propia aplicación When you go to después. other chapters like chapter 13 Cuando vas a otros capítulos, por ejemplo, como el capítulo or 13 the books of Daniel 7, 8, o los libros de Daniel 7, 8, 9 and 2, y 2, you see a conglomeration of entities ves un aglomerado de entidades where everything is just packaged together donde todo está empaquetado because the specifics are not the points that those prophets want to make. porque no es algo específico que el But profeta está John intentando decir. realizes Juan se that da I need to cuenta tell you this story from a perspective that hasn't been told before. que tiene que contar la historia desde una perspectiva que no ha sido contada antes. And that perspective Y esa is perspectiva going to break up this thing. va a So dividir Aryan esta historia. spent some time this morning Entonces, Arjan ha pasado un tiempo esta mañana defining three of those things found in Revelation 17. definiendo algunas cosas, tres cosas específicamente de las que The se hablan woman, en Apocalipsis 17, las cuales the son la beast, mujer, la bestia and y the heads. las cabezas. So I'm going to do the same job Entonces, yo mismo me encargaré de and hacer el mismo perhaps trabajo describe it in a different way. y tal vez describirla de una forma un poco diferente, Knowing that each of us are seeking to define these entities correctly, entendiendo que cada uno de nosotros está buscando definir estas entidades de forma diferente should demonstrate to all of us just how important it is to get it right. y eso les debería demostrar a ustedes lo importante que es entender estas cosas de Because it forma shapes and correcta. molds your understanding of kingdoms, the Sunday law, Por- etc., etc. porque estos detalles son los que moldean tu comprensión sobre lo que es la ley dominical, los So reinos, as we etcétera, examine the book of etcétera. Revelation Así que a medida de que vamos avanzando en la or comprensión del any libro de prophetic topic Apocalipsis really, o cualquier otro tema profético en there's realidad, two ways in which you can look at that story, a story. hay dos formas en las que puedes ver esa A historia, verse, a parable, un or verso, a chapter. un verso, una parábola o un capítulo. And various teachers have defined and explained what these ways are. Y muchos profesores, profesoras han intentado explicar lo que son So estos you could capítulos. look at it from a panoramic perspective. Y en ese sentido, entonces puedes ver hacia lo que sería la perspectiva You don't get to panorámica. decide. Tú no decides. The verse or the chapter will tell you that you're looking at the story panoramically. El verso o el capítulo te va a llegar y decir que es esta Which visión means, by way of panorámica, revision, lo que quiere decir, por cierto, una revisión, that you're looking at a story from its complete start to end. que estás viendo hacia una historia desde el And principio then hasta el the second final. way is dispensationally, Y la segunda forma de ver esa misma where visión you're es de going to get forma a segment of that dispensacional, entire history en donde tú vas a llegar a ver solamente un segmento de toda esa historia and zoom in y hacer zoom to get the details. para ver hacia los detalles. So, with the symbols that we want to try and understand, Ahora, estos símbolos que estamos intentando we should be entender, sure when we're reading a verse
Deberíamos de tener certeza cuando estamos leyendo un versículo, whether the author is telling you to look at the panoramic perspective or the bien, dispensational one, bien sea que el autor esté intentando acercarse a este tema de forma panorámica o de forma because it's going dispensacional, to shape the conclusion that you get to. porque eso es lo que va a moldear la conclusión que vas a obtener. So, for the definitions, Entonces, para las as Aryan definiciones, expressed, así como ya lo expresó Arjun, we want to find a definition that's broad enough tenemos que llegar y conseguir una definición to que sea cover lo the panoramic suficientemente view, amplia, que sea capaz de cubrir toda la but to visión learn something panorámica, within a specific dispensation. pero que a su vez nos permita entender algo dentro de una dispensación específica. So, if you just leave it vague, Pero si en cambio tú lo you're dejas not así going de to learn forma anything. vaga y llana, no vas a But aprender if you get nada. too specific, Pero por el contrario, si te vuelves muy you might find específica o yourself in a place where específico, you can't apply it in other dispensations. tú te vas a encontrar a ti misma o a ti mismo en un lugar en el que ya te vas a ver muy So you need to find imposibilitado de that aplicarlo sweet a la spot, profecía. Así que tú tienes que encontrar ese punto medio bien which is a trade definido, off between the two. el cual es un punto medio entre ambos So específicamente. our criteria for our definitions Así que nuestro criterio para is estas to be vague definiciones es básicamente llegar a ser but vago, specific. pero a su vez muy específico. With these three symbols, Con estos tres símbolos, I want to try and discuss some rules of biblical interpretation as we go through them. a mí me gustaría que pudiésemos repasar algunas reglas de So the interpretación first profética a medida de symbol que I vamos want to avanzando en la explore definición. El primer símbolo que a mí me is gustaría que heads. explorásemos es el símbolo de las cabezas. When you consider scripture, Cuando tú consideras la escritura como in un my todo, mind, there's two ways that you can go about understanding a figure or a symbol. en mi mente hay, And they're not independent from each other, en mi mente they go hand in hand, hay una forma de comprender lo que es la estructura but y I los want to símbolos. describe them in separate ways. Hay una forma You en mi may be mente por able lo to menos que find se a different way combinan, of understanding a symbol. pero a mí me gustaría definir el símbolo de forma separada. This is the way I understand it. Y lo siguiente será la forma So, en como yo lo entiendo. if you read a symbol in a passage, Ahora, sí, cuando tú lees un as símbolo en per un William pasaje, Miller's guidance, tal cual como lo dijo William Miller en sus reglas, you can get that symbol tú puedes tener ese símbolo and trace it through the Bible y rastrearlo por toda la Biblia. sorry. You can trace your symbol through the Bible Tú puedes rastrear el símbolo to a learn través de that toda la figure's true Biblia meaning. y llegar a entender el verdadero significado de ese símbolo. And where you see that symbol explained, Y donde sea que tú veas ese símbolo siendo explicado, you get that symbol and you apply it to whatever you're trying to understand. vas a utilizar ese mismo símbolo y lo vas a aplicar a sea lo que sea que tú quieras decir. So John does that within the chapter itself with En- heads. entonces, Juan hace esa misma cosa en el In capítulo 17 verse 9 and 10, de Apocalipsis 17, versos 9 y 10. he does some repeat and enlarge Lo que hace Juan es una repetición y because ampliación, he's going to say these heads porque él básicamente lo que va a decir es que estas are mountains, cabezas son montañas and then he's going to say y luego más adelante te that dirá they're kings que esas montañas in the following representan verse. leyes en el siguiente versículo. So you have this temporal sequence that John Entonces, gives you. entonces de alguna forma lo que él te da es una secuencia temporal. So as I said, we have options of what we're going to do next.
Entonces, como yo dije, hay opciones que muestran cuál es el Option siguiente one, paso que tenemos que tomar. La primera opción que se nos we're going to use a brinda dictionary. es que podemos utilizar un Not any diccionario. funny dictionary you find, No cualquier diccionario que te encuentres por ahí, but you're going to be constrained sino que vas a ser to understand forzada that Greek and that Hebrew o forzado a entender hebreo o griego, by following a thorough theologian siguiendo a un teólogo o teóloga who's done the work of interpreting that Greek or Hebrew into English. que en primera instancia se tomó la tarea de entender esa palabra tanto en hebreo como en So the three griego. that I have that I've Eh, found reliable entonces, are Brown Driver Briggs el diccionario que yo or considero Strong's que es muy or Thayer's. confiable es Your el three de dictionaries that you're going to use. Brown, Dyer, Briggs o el They'll de help you in Strong. trying to define that term that you're looking to understand. Esos son los diccionarios que yo he conseguido como siendo So fiables. the word that I want to understand Ahora, la palabra que yo quiero is comprender this kings, when John says kings. es esta palabra de reyes. Cuando Juan dice reyes, If you look within your Strongs, cuando ven en there's a Strong, reference code that's given to that word en el diccionario Strong, hay un código de for that referencia que Greek se te word. brinda para esa palabra en griego. It's G935, Y esa palabra es la G and the Greek word is 935. Y la palabra en griego that. es I'm la not going to try and palabra pronounce it. basileo, basileus. But an important point that Strong's notes Un punto importante que Strong hace is that the root of this word es que la raíz de esa comes from palabra the notion of a foundation of power. viene viene del concepto de So he looks el at where this fundamento word del came poder. from, Entonces, Strong ve hacia el and origen de his esa palabra suggestion y su sugerencia, is lo que that él it's built sugiere, on this idea of a foundation of power. es de que se construye bajo esa idea del fundamento del poder. ¿Dónde reside el So that's poder? one way of doing it. Así que esa es una de las formas de hacerlo. So option one, we look at the meaning of the word. Entonces, opción número uno, vemos el significado de la palabra. John used the specific word to relay a specific point. Juan va a una palabra específica y se va a concentrar en un significado específico. And then your option two Y luego, la segunda opción is, as I suggested, tracing your symbols through the Bible. será, como yo lo sugerí, eh, So we could do rastrear king los again, símbolos a través de la Biblia. Así que podemos utilizar but I nuevamente want la to look at palabra mountain rey, pero en su lugar yo voy a sustituirlo por la because I palabra want to make a montaña, specific point about mountain. porque a mí me gustaría hacer un punto específico sobre la palabra montaña. You could go to various verses to try to understand what mountain means for us. Tú puedes ir a varios versículos para llegar a comprender qué es lo que significa la palabra montaña. You're dealing with a symbol, Estás lidiando con el símbolo. that's the methodology that we're employing. Esa es la metodología que hemos estado empleando. So in your minds, you should pick up what the rules and engagement are when handling symbology. Entonces, en su mente ustedes pueden llegar a ver cómo es de que nos manejamos en función de la simbología. So the verse that I want to go to El versículo próximo que me is gustaría Exodus 15, verse 17. que abordásemos es Éxodo 15:17. I'm going to read the verse. I've left it in the translator's chat. Yo voy a leer el versículo y lo dejé allí en el chat de traductores. So Moses is going to say, Básicamente aquí Moisés va a decir, you should bring them in tráiganles and plant them in the uy, mountain of thine inheritance. y lo plantarás en tu propio monte, In the place, O Lord.
en tu lugar santo, Dios, which you've made for thee to dwell in, el que has hecho para in the ellos sanctuary, O Lord, en tu santuario, which Dios, thy hands have established. que tus manos mismas If you read through establecieron. that, Si tú lees ese versículo, you'd see that Moses is crossing the Red Sea, verás de que Moisés está cruzando el Mar Rojo and God is going to establish a kingdom in this new habitation. y Dios está intentando establecer un nuevo That reino mountain is a kingdom. en ese nuevo lugar y esa montaña es un reino. The reason why I wanted to go to this place, La razón por la cual yo quise ir hacia ese versículo because it has nothing to do with the topic that we want to understand. es porque no tiene nada que ver con el tema que estamos The intentando context entender. is entirely different. El contexto es enteramente Moses distinto. is celebrating God's victory over Egypt, Moisés está celebrando su victoria en contra de Egipto and so we get that symbol y por lo tanto tenemos ese out símbolo of its original context, fuera de su contexto and original we can use it where we want. y lo podemos utilizar sea Often donde at sea the que back of our queramos. minds, A menudo en nuestras mentes we think that we're constrained by the context where the symbol came from. a veces nos vemos en este dilema de But with symbology, utilizar whether you're un just going to look at the meaning of the word símbolo dependiendo de su contexto, pero cuando tú quieres estudiar el símbolo como or tal, vas al understand it significado de through la tracing palabra, it through the Bible, lo vas a ir y lo vas a rastrear a través de toda la Biblia, what you're legally allowed to do lo que estás legalmente, lo que se te permite hacer is de take that forma symbol legal es and then tomar ese use it símbolo where you deem fit. y utilizarlo, sea como When sea. you're making application, Cuando estás haciendo la that's aplicación, where you're going to get constrained. cuando haces la aplicación Because es William cuando Miller says realmente tú estás siendo restringido o that your restringida. right use of that symbol William Miller lo que dice es de que se te needs to permite utilizar, harmonize with the theme you're discussing. es que tú tienes derecho a utilizar ese Where símbolo, it came pero from ese símbolo al mismo tiempo tiene is que armonizar irrelevant. con la aplicación. Ahora, de dónde sale ese símbolo, So, eso coming sí back es to irrelevante. kings, mountains, and heads, Así que estamos hablando sobre reyes, cabeza, montañas. I described Daniel and Revelation as being the key to understand end time prophecy. Yo definía a Daniel y Apocalipsis como siendo la llave para abrir las puertas de toda la profecía. Where both of them are talking about the rise and falls of kingdoms. Ambos libros te hablan sobre el surgimiento y la caída de las naciones. So when we say Daniel is equal to Revelation Así que cuando decimos de que Daniel es equivalente al libro de as the same Apocalipsis book, como siendo el mismo libro, what we mean is that they're discussing the same themes, lo que queremos decir es que están discutiendo los mismos temas, just from different perspectives. solamente que desde diferentes perspectivas. So when we look at how Daniel is going to use this word king Cuando vemos cómo in Daniel Daniel utiliza la 7, verse palabra 17 and reyes 23, en los versículos 7 y 17 y en el in versículo verse 23, 17, en el versículo 17, he says, these great beasts, after describing the beast that he was él, shown, él dice, estas grandes bestias, después de describir a todas las bestias anteriores que se les ha mostrado, are four kings. son cuatro reyes. And then in verse 23, Y luego en el versículo he's 23 going to describe that beast as a kingdom. va a describir So esa bestia como yesterday, siendo un reino. Entonces, I ayer tried to prepare you all for my study, traté de prepararles a todos as para I mi often do estudio, with jokes. a menudo como yo hago con bromas, But I was hoping that you would all be diligent students and go and look at the meanings of some words. pero yo tenía la idea de que iban a ser estudiantes diligentes y que iban a ver
todas estas palabras, las definiciones. They're not new words to us. No son palabras nuevas para nosotros. In 2020, a specific teacher, since I'm not allowed to say his name, En 2020, did a series of studies on methodology. en 2020 alguien que no se me permite mencionar por nombre hizo una serie de estudios sobre metodología. And he explained the meaning of two words, Y esta persona explicó el significado de dos synecdoche palabras que son synecdoche and metonymy. y metonomía. Because Daniel is going to use this methodology Y Daniel va a utilizar esta misma as a metodología refresher como un repaso, knowing that you all didn't take me seriously. obviamente sabiendo de que no todos me tomaron en serio. I'll give the definitions of these two words. Yo les daré la definición de ambas palabras. A synecdoche Una sinétoque is a figure of speech es una figura lingüística in which a part is made to represent the whole, or vice versa. donde una parte se utiliza para representar el todo y viceversa. So you get a part of something, Entonces, una parte de algo and then you're going to refer to that small something vas a llegar a convertir ese pequeño tema, esa pequeña parte, ese pequeño as elemento representative of the entire picture. y lo vas a utilizar para que represente el cuadro completo. You have to be sure about which part you're going to use, Tienes que estar segura o seguro de cuál es la parte que because tú if you quieres choose the wrong utilizar, part, porque en caso de que elijas la parte equivocada, it could lead to a case where that part doesn't equal the whole. puedes llegar a un punto en el que finalmente te des cuenta que esa pequeña parte no equivalga a un todo. A metonymy Una metonomía is where you get a word es donde tú tienes una palabra and that word changes, in simple terms. y esa palabra cambia. Básicamente es eso, en términos simples. So the official definition Entonces, la definición oficial es la is where a siguiente. figure of speech, Es una figura where a word or a literaria phrase, en donde una palabra o una frase, a figure of speech where a word or a phrase una figura literaria donde una palabra o una frase is substituted for another es sustituida por that alguna is otra closely related with it, que pudiese estar relacionada con rather ella, than using its own name. en lugar de utilizar su propio nombre original. So an example of that Entonces, un ejemplo de would be aquello if you es read a press report lo siguiente. Cuando tú lees, and it says the White House made an announcement. cuando tú lees un reportaje de prensa y dice, por ejemplo, It's not talking about the building, La Casa Blanca hizo una it's talking about the declaración. government function. En ese caso no está hablando del edificio, Or for sino the del addicts that gobierno may be amongst us, o personas que estén en nuestro medio. and you say someone is addicted to the bottle, Por ejemplo, cuando hay alguien que dice, alguien es adicto o adicta a la that's botella, not in reference to the literal bottle. no está haciendo referencia a una botella literal, It might just be the baby addicted to the milk. sino a un bebé o una bebé que es adicta a la leche o adicto a la Yeah, I know leche. where your minds went. Sí, ya sea donde Or another fueron sus example, mentes, the pues. crown will decide. O un otro ejemplo, la corona decide, It's not the literal crown. no es una corona literal, It's representing something else, the monarchy in that case. sino que está representando una otra cosa. En este caso sería la So when monarquía. we're dealing with symbology,
Así que cuando estamos lidiando con la simbología, It's akin to metonymy. es una especie de metonomía. So we have to be comfortable with this methodology. Entonces necesitamos estar confiados de esta So in metodología. prophecy, like in the case with Daniel, Entonces, en la profecía, tal cual como en el caso de Daniel, he's going to say, the king, you eh, Nebuchadnezzar, él te dirá, el rey I'm Nabucodonosor, just going to refer to this small thing, yo solamente me voy a referir a esta is going pequeñita to be parte. used to represent the kingdom, Este, este elemento va a ser utilizado the para system representar a or todo el institution reino, that's ruled by that person. al sistema o la institución que está siendo regida por aquella So a persona. part in that case Entonces, una parte en ese caso is equal to the whole. es igual al todo. It's not that the king himself is the No nation, es, no es que el rey en sí mismo sea toda la nación, rather, it's the office or the reign of that king that stands for the nation that they govern. más bien, recuerden, es el regente de esa nación That they govern. como un todo, esa nación que Um, ellos gobiernan. I don't know what I said. No, 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 It's no, not the king themselves. no es el rey en sí mismo, It's rather the office or the reign of that king sino más bien es la that oficina represents the whole nation that they govern. o la regencia de ese rey que representa a todo So el if someone were to gobierno. say to you, King Charles signed some bill, Entonces, por decir algo, el rey Carlos convoca una asamblea. they're not referring to the person Charles Windsor. No se están refiriendo a la persona, They're referring to the crown, the monarchy, the sino, institution. sino que se refieren a la monarquía, a la corona, que sería la institución. So a while back, Entonces, we learned what institutions are: hace un tiempo entendimos que eran las instituciones a structured, enduring system em, establecidas en el sistema jurídico. that's more than just physical buildings or an organization, Son mucho más que instituciones físicas u organizaciones, but it's a set of established rules, norms, and roles. sino que es un conjunto de reglas y normas establecidas. So, bringing all these ideas together, Trayendo todas estas ideas the a idea colación, of a foundation of power, la idea de los fundamentos de un poder, that's what we have to think of when we think of head. en eso es de que nosotros deberíamos And what we saw Daniel do using synecdoches and metonymies de ver al momento de estar hablando de las cabezas y de eso mismo es en lo que se enfoca metonymy because he Daniel says this king is equal to the institution of rule, cuando Daniel utiliza la figura de la cinética y la metonomía, cuando habla de la fundación del poder, utiliza la metonomía cuando habla de que el rey equivale a instituciones. and the synecdoche, the part represents the kingdom, the king, Y, the kingdom. y la sinécdoque cuando él habla de que una parte representa el todo. Un rey equivale a un reino, por ejemplo. Taking these three elements, Toma estos tres a elementos reasonable definition y brinda una which meets the definición conditions that we razonable, set out una definición razonable que concuerda con as being las, a definition that is applicable across time, con las definiciones que ya hemos dicho anteriormente. Es una definición que es but is aplicable specific enough so en, that you learn something. en todo momento, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente específica I'm como para que hoping tú that llegues a the aprender steps we algo. went through demonstrate how you come up with this definition. Y espero que puedan encontrar ejemplos de cómo fue que llegamos hacia esta definición. Would be a political institution with power. Y
Este ejemplo vendría a ser una institución Just política saying con poder. state is worthless Decir simplemente Estado no vale la pena because it's not specific enough. porque no es lo suficientemente And describing it específico as an institution y describirlo como una institución means that there are constraints that that thing has. It has a set of rules, norms, and behavior. significa también de que está constreñida, restringida por algo, porque existen normas, existen reglas, Behavior. comportamiento And it has something that any other institution wouldn't have. y tiene algo que ninguna otra institución tendría, It has power to do something. tiene poder para hacer algo. So, some examples that you might think of, this list can go on, Entonces, algunos ejemplos que is a ustedes le king, pudieran salir a o political surgir en la party. mente pudieran ser un These are rey, examples of institutions. un partido político, eso The es electoral system. el sistema electoral, In your own estos time, son ejemplos de just sistemas try to think of how políticos these meet the definition of an institution. o instituciones y en su tiempo libre deberían de ver también al buscar la definición de cómo es que estas cosas cumplen con todos los requerimientos Constitution de una institución or política. Congress. Ustedes pudiesen también tomar otros ejemplos como la So when you Constitución o try el to look for Congreso. application of what this symbol is, Entonces, cuando ustedes quieran hacer la aplicación de qué es lo que significa este símbolo, try to see which one meets the criteria that we've described. intenten ver cuáles son aquellos que cumplen con el criterio que acabamos de definir. So I spent a bit of time on heads Yo pasé un tiempito, eh, because it's not something that we've discussed in recent past at depth. yo pasé un tiempito explicando lo anterior, dando esa introducción, porque son cosas que no hemos Whereas dicho with en women, profundidad anteriormente. Ahora, en el I caso de una think mujer, 10 hours were spent in Slovakia trying to understand a reasonable definition for women. yo creo que se pasaron por ahí unas 10 horas más o menos intentando dar una explicación razonable de lo que es una mujer So en I la won't go profecía. into too much detail about this, Así que bueno, yo no voy a entrar en mucho detalle except for sobre saying it's esto, an entity with ideology. excepto por decir, es una entidad con una ideología. As Aryan said, an entity is something that exists and is distinct from other things. Tal cual como dijo Arjen, una entidad es algo que existe, más allá It de, has a recognizable identity. más allá de una ideología, es una entidad que es algo que tiene And una we know that identidad. this woman has an ideology Ahora, sabemos de que esta mujer because tiene of what's una plastered on her ideología, forehead. porque eso es lo que tiene allí inscrito en su frente. So I'm going to skip woman and go to beast. Voy entonces a saltarme el pedazo de la mujer y vamos a ir directamente a la And I've definición de saved this one for bestia. last Y yo dejé este because para el of the final, relationship it has with women and heads. siendo que está relacionada con la mujer. So we know not all heads are beasts, Entonces, sabemos de que no todas las cabezas son bestias, as Aryan demonstrated, tal cual como Arjan because demostró, there's a specific time period porque hay un periodo de tiempo muy where you específico have a head donde ustedes tienen and you una don't have a cabeza, beast, pero no tienen a una bestia, where in others you do, mientras que en otros momentos sí los tienen. in that sixth dispensation. En esa So sexta we know they're not dispensación, interchangeable things. sabemos entonces que no son cosas intercambiables. In the book of Revelation, in the introductory thoughts, En el libro de Apocalipsis, en los pensamientos introductorios, it tells you that this woman is going to ride this scarlet colored beast, dice de que esta mujer está montando a una bestia de color bermejo. and the reason that woman wants to ride that beast or control it
Y la razón por la cual esta mujer quiere montar esta bestia o controlarla is because she has no power of her own. es porque esta mujer no She needs tiene something that ningún has tipo power. de poder en su control, So sino she que goes ella looking for necesita these algo heads, que le dé el control. and whether that head accepts the way the woman thinks Así que ella necesita conseguir una cabeza y cuando ella consigue esa cabeza de que concuerde con la is forma en going to cómo la determine mujer whether it's a piense, beast or not. entonces es allí donde se determina si So esa cabeza es we una can take the bestia o no. definition that we had for heads Entonces pudiésemos tener una definición de cabezas and define a beast as a political institution with power, y pudiésemos definir entonces una bestia como una institución política con poder, but we have to add something after the dot 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 pero que también tenemos que adicionar algo más allá del to puntos distinguish it from the suspensivos heads. para que tengan una distinción de la And what's the cabeza, para que se puedan distinctive distinguir. characteristic? ¿Y cuál es su característica distintiva? Is that now that beast Es de que ahora esa has bestia is full of the names of blasphemy. está llena de nombres de blasfemia. That's verse 3. Ese sería el versículo 3. I.e., it's adopted the ideology of the woman. Ha adoptado la ideología de la mujer. So often when I raise this argument, Entonces, a menudo cuando yo traía a colación este people take me argumento, to Revelation 17, verse 9, la gente me llevaba a Apocalipsis 17, verso 9, which says that the woman sits on 7 heads. el cual dice que esta mujer se sienta en 7 cabezas. But as I warned us at the beginning of this discussion, Pero tal como yo mencioné y you advertí need al to know principio whether de este John is talking estudio, panoramically or dispensationally. ustedes deberían de saber la diferencia cuando Juan está hablando de forma panorámica o dispensacional. Because if it's discussing things at a panoramic level, Porque cuando se discuten las cosas a un nivel we know panorámico, this is panoramic because it lists all 7 y sabemos de que aquí Juan está hablando de forma panorámica porque está enlistando a todas estas from 7 start to end. desde principio a final. If you're looking at something from afar, Y cuando tú estás viendo algo de lejos, you're not going to get any details. no te van a dar You're los just going to get a detalles, vague outline of what's happening. sino que simplemente te van a dar una visión vaga de qué es lo que está pasando. In earlier verses, John does the hard work for us by zooming into a specific dispensation Ahora, Juan lo que hace luego es hacer zoom y definirla o dividirla en dispensaciones específicas. specific dispensation, Dispensaciones específicas. zooming into a specific dispensation Les está haciendo zoom a dispensaciones to prove to específicas you that what you see in that panoramic view para demostrarte is not all there is. que lo que tú ves en la visión And I won't panorámica mention who said that. no es todo lo que hay. Voy ahora a hacer un gráfico de qué es lo que yo quiero decir aquí. If you want to see more of what there is, you Si have tú to go quieres, into the dispensational views to do that. si tú quieres ver más allá de lo que hay allí So presente, tú I tienes started que with the comenzar a definitions of verlo woman, en head, detalle and beast. en la visión dispensacional. Ahora, me gustaría avanzar con dar Because in mayores my mind, detalles de lo que vendría a ser la they're mujer, la bestia, foundational to everything else you do next. porque en mi mente yo creo que eso es el So, fundamento de todo lo demás. as was introduced in the introductory thoughts yesterday,
A medida de que yo estaba dando los pensamientos introductorios And el día de as you've ayer, all seen in the last year and a half, así como todos vieron hace un año y medio, the marker, el the marker distintivo, el distintivo, for, I'll just call it the Sunday law, el distintivo de lo que yo seems to have diría shifted from a la law. ley, es la ley dominical, ha cambiado de una ley In our minds, it may a, have shifted from Sunday to equality, en nuestras mentes, ha cambiado de ser el tema del domingo but in many minds, it al, was still a law. a la, el But domingo a la now, igualdad. at least the people who've suggested publicly a different perspective En nuestra mente, tal vez algunas personas creían que igual era una ley, sin embargo, para algunas have personas, tied it espero to an que para la election, mayoría, esa visión de ser una ley ha cambiado S- para el tema o el specifically the término 2024 elecciones, específicamente las elecciones del año 2024, election 2025, cycle. ese ciclo And electoral. so Aryan gave two proofs for that in the morning, Entonces, Harjan dio dos pruebas para ello one en of la which mañana. I will overlap with, Una de las cuales yo voy a comenzar a abordar también, overlap, discuss as well, ajá, donde que yo voy a and comenzar a two abordar are también, different ones. pero que So voy I'll start with the one that he did discuss, a llegar a una respuesta un poco diferente. Voy a comenzar the con la rise and que él fall of discutió. kingdoms. En primer lugar, el ascenso y la caída de las naciones. Why an election would be the marker for the Sunday law in the context of the rise and fall of kingdoms. ¿Por qué una elección va a ser el distintivo Sorry. del surgimiento y la caída de una nación? And so our story is in Revelation 17, Nuestra historia está en Apocalipsis as 17, that's the theme of 17 and 13. siendo que ese es el tema del 17 y del 13. So what you would notice when you're going through Revelation 17 Lo que tú ves cuando vas hacia and you're Apocalipsis counting those 17 kingdoms y ves hacia is esos that there's seven reyes, of them. es de que hay There's 7 de seven esos kingdoms as you reyes. go through history, Hay 7 reyes a través de toda la historia and that should be ringing bells in your mind y ese número debería de resonarte that you're going to employ specific methodology, y debería de hacer clic en tu mente de que, hey, which tienes que would be utilizar una metodología en específica, symbology. la cual sería la metodología de Because la now you have a simbología, symbol porque ahora ya se te presenta that un I'm hoping you símbolo know the meaning of, y se espera de que ya tú sepas as el William significado de Miller ese says, símbolo, there's como nothing en, arbitrary in scripture. como en el caso de William Miller, no es So nada we want to arbitrario, understand this symbol, seven. sino que tú necesitas comprender este símbolo, el número One 7. of the places you could go Uno de los lugares a los cuales tú podrías ir is the creation story, es la historia de la where creación, God's work donde la obra creating de earth Dios al crear la tierra is perfected es on the seventh perfeccionada day. en el día séptimo. Context, Contexto, creation. creación. So you take that symbol Así que tú out tomas of ese its símbolo context, fuera de su and now you're contexto going to apply it with regards to to Satan and his cycle through kingdoms. y ahora tú vas a comenzar a aplicar ese concepto y lo vas a comenzar a I aplicar keep repeating this point in different ways en la obra de Satanás a la hora de conformar sus propios to reinos ensure that we are aware of how symbols are used y yo no me canso de repetir estos mismos ejemplos and to para demonstrate the legality of disregarding context when you're using a symbol. asegurarnos de poder comprender todo este tema a pesar del contexto del símbolo y de su uso, Uh, disregard the context when using a symbol. a pesar del contexto del símbolo a utilizar. So I'm hoping you would all shout out that seven means perfection.
Así que bueno, yo esperaría de que todas las personas aquí presentes entendiesen que el 7 So we're representa dealing la with the perfection of perfección. Satan's kingdom. Así que estamos aquí hablando de la perfección del reino de So Satanás. coming back to the rise and fall of kingdoms, Así que regresando otra vez al tema de la caída y el surgimiento de las we naciones, have the seventh kingdom that we know little about, tenemos a este séptimo reino del cual conocemos bien poco and we want to understand it better. y quisiéramos entenderlo mejor. So, with regards to parable teaching and methodology, Así que en relación a la metodología de if there's parábolas, something you don't understand or know little about, si tú encuentras con algo que no entiendes o de lo que sabes muy poco, what can you do? ¿qué vas a hacer? You ¿Qué can bring podrías it hacer? Tú simplemente lo and traes juxtapose it, y lo yuxtapones, which means force it together with something. lo que quiere decir colocar dos cosas una al They lado de force la together otra, because they're two different things fundamentally, fuerzas estas dos cosas, ya que son dos cosas fundamentalmente and diferentes, use the thing that you understand a fair bit about y utilizas el elemento del cual tú tienes to suficiente explain the thing that you know conocimiento little about. para poder explicar aquella otra cosa o elemento de lo cual So, the desconoces things that we do know about the sixth kingdom o que sabes muy poquito. Por lo tanto, tú vas a tomar las cosas que sí are the sabes following. del sexto reino, perdón, I've tried to avoid quoting Ellen White for reasons la- that I mentioned at the beginning, las poquitas cosas que sabemos entonces del sexto reino o de las que tenemos seguridad y tomando algunas cosas de Ellen White, but I'm going to quote her now voy a citarle a ella because I think she follows the rules porque yo creo que Ellen White sigue las reglas when explaining what's going on with the sixth kingdom. cuando ella te está intentando explicar qué es lo que pasa en By el that, I sexto mean she reino. goes to first principles, Y al decir eso, yo creo de que ella está yendo hacia el principio de i.e., los she goes to the Bible fundamentos. and lets the Bible explain what's going on. Es decir, que ella misma va hacia la Biblia e intenta que la So, Biblia we nos want to explique understand qué the rise of pasa. the seventh kingdom Así que nuestro trabajo es entender el surgimiento del so we can séptimo look at the reino rise of the sixth. para que así entonces podamos ver el In surgimiento Great del sexto. Controversy 439.3, En el conflicto de los siglos, página I'll paraphrase for 439.3, lack of time. yo voy a parafrasearlo debido a la falta de She tiempo. quotes Revelation 13, verse 11, Ella cita Apocalipsis 13, verso 11, and says, which talks about this entity that's coming up out of the earth. y ella va a comenzar a explicar esta entidad que surge de la tierra. And then she goes on to explain what that means. Y luego ella va a intentar explicar qué es lo que significa And she esto. uses Daniel and Revelation to do that. Y ella utiliza Daniel y Apocalipsis para hacer esto. Trying to demonstrate or make the point Y ella va a intentar hacer el punto, va a intentar demostrar that it comes up peacefully, que es una bestia que surge de la tierra de forma pacífica, not through war and not through revolution, no a través de la guerra ni tampoco a través de una revolución, in contrast to coming up through waters as the kingdoms before it. en contraste con aquellas naciones que sí surgieron de las aguas. So this kingdom comes up out of the earth peacefully, Entonces, este reino sale de la tierra de forma pacífica and it becomes the defining characteristic of how it rises to power. y eso se torna en su característica principal de cómo es que llega a surgir y llega a levantarse como un poder. The contrast with revolution and war El contraste entre la revolución y la guerra is what the sixth kingdom stood for, democracy. es aquello para lo cual el sexto reino se paró firme, que es la What you would democracia, call a representative government. o lo que también pudieran llamar un gobierno So representativo. if that's how the sixth kingdom rises,
Así que si así es como surgió el sexto reino, i.e., comes to power, es decir, cómo llegó al poder, we can look at the other beast that's mentioned in that verse, pudiésemos ver hacia la otra bestia que fue Revelation 13, verse mencionada 11, en aquel versículo, es decir, because it speaks about Apocalipsis two 13, kingdoms. 11, porque se nos habla de One it's dos going to call a reinos. lamb, and the other it's going to call a dragon. Uno es llamado un cordero, el otro es mencionado como And un both of them dragón, come up out of the earth, y ambos surgen de la tierra, which means they both have to come to power through the same means, lo que quiere decir es de que van a tener que llegar al poder where democracy becomes a fundamental characteristic of both those entities. a través de sus propios medios, de esos propios medios, donde la democracia se vuelve una característica fundamental para llegar al poder para ambas That's entidades. theorized. Ese es el surgimiento. What you can do as well Y ahora lo que tú puedes hacer también is we juxtapose the sixth and the seventh kingdom to learn about the sixth, es que tú puedes llegar a juxtaponer el sexto del séptimo para poder aprender to más learn del, about the seventh through the sixth. para poder aprender así del séptimo a través del sexto. We can take that sixth kingdom Pudiésemos tomar ese sexto and compare it reino, to the fifth. compararlo con el quinto, And one thing that John tells us about that fifth kingdom y una de las cosas que Juan nos dice sobre ese quinto reino in Revelation 13, verse 10, en Apocalipsis 13, verso 10, is that kingdom es que ese killed with reino the sword es and asesinado con so must be espada killed by the sword. y que por lo tanto tiene que ser The means muerto a in which espada. it found life Es decir, que los medios mediante los cuales vivió o encontró la or power vida o el poder, are going to be the means in which it finds its death. ok, va a llegar a ser el mismo medio por el cual va And a so we llegar a see with the morir. sixth kingdom, Y por lo tanto vemos que este sexto the reino, means in which it found life, l- democracy, los medios mediante los cuales encuentra la vida, lo the que es decir, democratic la process of democracia voting, o el proceso democrático de votaciones, is the way in which it dies. es al mismo tiempo And la so as you forma en la que build this muere. chain and you group the fifth, sixth, and seventh together, Y esa es la misma forma, tienen la misma dinámica. Puedes colocar en conjunto al quinto, al sexto y al séptimo. John is showing you how that seventh is going to come to power Y de esa forma, Juan te está demostrando entonces cómo es que el séptimo va a and what llegar al becomes a key poder. characteristic for its rise. Y eso es lo que le da su característica clave fundamental de So cómo es que surge. I'm out of time. Entonces, ya se me acaba de acabar el tiempo. So I'll just recap what we've done thus far. Entonces, simplemente voy a llegar a recapitular todo lo que hemos The aim hablado of hasta my el momento. study El final de mi estudio o la conclusión de mi at estudio, one level was to try to define these elements en cierto nivel, era básicamente intentar definir or qué these eran estos entities elementos o estas and give entidades proof for why the Sunday law is related to an election. y tratar de demostrar por qué la ley dominical tiene que ver más bien con una elección. But my greater hope, Pero lo que and I yo más guess espero, all the teachers ojalá that will speak today's great this week's greater hope y ojalá sea la misma esperanza que tengan los profesores, profesoras is durante a esta study of semana de methodology, estudio, es que se concentren as this movement tries to raise up a movement of priests. en un estudio basado en metodología, siendo que este es un movimiento que se supone que se So I'm levantó hoping you followed the chain of thought. como para ser de sacerdotes, sacerdotisas. In this case, how you would use symbology. En este caso, por ejemplo, en específico sobre cómo tú utilizas la So one of the simbología. key things we would need to do is go to first principles Una de las cosas entonces en las cuales tú tienes que hacer es irte a los principios fundamentales. William Miller will phrase it as don't let anyone else be your tutor. William Miller te diría en sus reglas, no dejes que alguien más te enseñe.
or your interpreter, O no dejes que alguien and that más sea includes tu Ellen White. intérprete. Y eso también incluye a Ellen Instead, White. go to first principles and figure it out yourself. En primer lugar, lo que él te diría es ve hacia los principios fundamentales y trata de resolverlo por tu propia So, in cuenta. doing that, we spend some time trying to conceptualize how to use symbols Y entonces, en ese sentido, pasamos un buen rato intentando conceptualizar estos through their símbolos definitions a través de sus propias or seeing how definiciones. that symbol is used in other places where a bit more light is given about it. Vemos cómo esos símbolos son Through their definitions utilizados en diferentes or lugares a through través de las understanding definiciones how that symbol is used o, en otro caso, entendiendo cómo es que esos símbolos son in utilizados other places. en algunos otros lugares. Um, and so we did that through the various definitions that we had. Y en ese sentido hicimos todo esto con las diferentes definiciones que And then tenemos the aquí. first proof that I've suggested Y la primera prueba que yo llegué a sugerir as being the marker for the Sunday law como siendo el marcador o el hito is principal de la ley understanding the key dominical characteristic of the sixth kingdom. es llegar a entender la característica del sexto reino. What was the symbol or the marker for its rise to power? ¿Cuál es el símbolo o lo que lo define como And el then we reino que employed a surgió en tool that we al should all poder? be comfortable with Y luego utilizamos la regla con la cual yo creo que todos estamos juxtapositioning familiarizados, que viene a ser la de juxtaponer to understand the seventh kingdom's rise to power. para entender cómo es que surge el séptimo So, reino. in the half a study I have this afternoon, Entonces, en la mitad del estudio que tuve en esta tarde, we'll go through the second and the third proof. vamos a abordar tanto la segunda prueba como la tercera Let's close prueba. with a word of prayer. Y ahora, bueno, vamos a terminar y vamos a comenzar a orar. El Parminder wants to say something quickly. El anciano Parminder quiere decir algo de forma rápidamente. In the introduction yesterday, En la introducción del día de I ayer, mentioned that there's some things that the speakers agreed on and there were some things that they didn't agree on. yo hice énfasis en que hay cosas en las que les profesores, profesoras están de acuerdo y otras en que no están When de it came acuerdo to the 5 proofs. en lo que tiene que ver con las 5 So I just want pruebas. to draw your attention again. Así que yo simplemente, a mí me gustaría We've had 2 presentations this morning, retomar y llamar su atención de que hay and 2 part of the presentaciones esta focus has mañana. been the separation of symbology from its structure. Hubo 2 presentaciones esta mañana e hicieron la distinción entre la simbología y al mismo tiempo su estructura, Its historical setting. su contexto histórico. When you review what Arian, Cuando, when you review what Arian and Curtis have said so far, cuando hacen un resumen de lo que han dicho tanto Arjan como I just Cortis want to hasta make ahora, sure that you understand what they're saying. simplemente a mí me gustaría tener la certeza de que entienden qué es lo que ellos están Hopefully, intentando Aaron's decir. going to have an opportunity to present at the weekend. Ojalá Aaron tenga la oportunidad de presentar el fin de semana. One of the things that he disagrees on, Y una de las cosas en las cuales él está profundamente may en disagree on. desacuerdo, para que tengan conocimiento de eso, how you handle symbols outside of their context. es este mismo tema, cómo tú manejas la simbología por fuera Still del not clear contexto to you what they're original. doing,
él no tiene suficiente claridad de qué es lo Focus your que ellos questions on están that haciendo. Así que concentren su pregunta because en it's an eso. important issue that you need to understand and either agree or know why you disagree. Y ese es un tema bastante delicado que deberían de entender, bien sea que estén de acuerdo o en desacuerdo. That's all. Eso es todo lo que quería decir. Let's close with a word of prayer. Bueno, ahora sí vamos a cerrar entonces con una palabra de oración. Dear God, Dios, learning how to learn can be difficult, aprender a aprender es una gran dificultad, but I hope that we recognize the importance of that. pero yo espero que logremos entender la And so, importancia de ello. as the rest of the week goes on, A medida que va pasando la semana, I ask that you may guide our steps espero que por favor puedas guiar nuestros pasos so that we may learn how to learn correctly. para que tú por favor nos puedas enseñar cómo I aprender thank a you for aprender the de forma blessing of correcta. fellowship Yo te agradezco por la bendición de la comunidad y de estar en and the comunidad benefit and the fruit that can come from mind meeting with mind. y del fruto que conlleva una mente entrar en contacto con otra mente. I praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Yo te alabo y agradezco en el nombre de Jesús. Amén.